El otro día tuve un encontronazo tuitero, otro más, con Juan Ramón Rayo, a tenor de la lectura o interpretación de un gráfico. Y esto es algo que no suele suceder, porque normalmente el debate está sobre el contenido de teoría económica que cada uno mantenga o la propuesta económica política que uno recomiende, pero en este caso fue sobre la interpretación de un gráfico. Y llama la atención, porque esto debería ser algo más, no sé, aséptico, algo más neutro, algo que generara menos discusión y menos polémica, y sin embargo la generó. Y es curioso, y las dos partes teníamos nuestros argumentos, pero aquí voy a reforzar que mi visión es mucho más adecuada, al menos para ese gráfico en particular que yo quería, y ese tema en particular que yo estaba exponiendo en Twitter, ¿no? Que fue él el que luego saltó a criticarme la interpretación que había hecho sobre los gráficos. Esto lo vamos a ver recogiendo esos tweets sobre los que estoy hablando ahora y vais a entender, por un lado, la visión de Juan Ramón Rayo y por otro lado la mía. Y estoy seguro de que os convenceré de que la mía es mucho más apropiada para el tema sobre el que estaba hablando. Vale, fijaos, es justamente este es el tweet que yo puse en un primer lugar, que era hablando sobre el desarrollo económico de las sociedades gracias al desarrollo del Estado social, ¿vale? En general, el sistema de la seguridad social. A raíz de que la política de Javier Milei y otros anarcocapitalistas como Juan Ramón Rayo lo único que están pidiendo es volver al pasado, volver a lo que había antes de la conformación del Estado social, cuando había unas bolsas de pobreza increíble, cuando había una bolsa de desigualdad increíble y cuando además las economías no eran tan prósperas como lo son actualmente, ¿no? Entonces yo lo que puse en el tweet es lo siguiente. Gracias a esa mayor participación del Estado, bueno, esto es un tuit dentro de un hilo, pero bueno, se entiende en solitario, hemos logrado récords absolutos en desarrollo social, pero también en desarrollo económico, básicamente porque cuanto mejor le vaya a todo el mundo, gracias a los servicios y prestaciones públicas, mejor le irá a la economía. ¿Vale? Y yo adjuntaba un gráfico en el que se veía la evolución del Producto Interior Bruto per cápita, bueno, del producto en general per cápita desde el año 1000 después de Cristo hasta el año 2016, que es un gráfico que obtuve simplemente por internet, para revelar, para demostrar, para ilustrar que el desarrollo económico tan elevado de nuestras sociedades actuales fue gracias al Estado social o en paralelo al Estado social después de la crisis, perdón, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue lo que dio el pistoletazo de salida, sin olvidar que fue también gracias al contraejemplo que suponía el bloque comunista soviético, ¿no? Porque los gobernantes de los países occidentales no querían que le hiciesen la revolución en su propio país y entonces para que se viesen suavizados en sus reivindicaciones, pues les concedían derechos y prestaciones sociales y al fin y al cabo, como digo, el germen del Estado social. Bueno, pues, ¿qué es lo que contesta Juan Ramón Rayo? Creo que se ve un poco pequeño, pero ahí lo tenéis. El mundo empieza a mejorar a partir de 1950 cuando se abandona las ideas de Milei, entrecomillado. ¿Y si me colocas ese mismo gráfico en logaritmo? Porque, no sé, yo el cambio de tendencia para los países occidentales lo veo aproximadamente a partir de 1800. ¿Vale? Entonces él lo que hizo fue coger el gráfico ese y ponerlo en escala logarítmica, o ya estaría en escala logarítmica, creo que había una opción interactiva en ese mismo gráfico para ello, y eso es algo que es habitual para gráficos como este, en los que hay una tendencia exponencial tremenda para linealizar el gráfico. Lo que estás haciendo al final es ver el crecimiento relativo en vez de ver el crecimiento absoluto, ¿vale? En mi gráfico se ve el crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita en valores absolutos, en euros o en la unidad de cuenta que sea, en dólares, y en su gráfico lo que se hace es meterle logaritmo a esa variable, ese valor absoluto, para que se linealice. Te permite verlo mejor en un gráfico, pero sobre todo lo que te permite es ver las tasas relativas, en este caso, de crecimiento del Producto Interior per cápita. Pero vale, eso de utilizar logaritmos se puede hacer con muchas variables, pero aquí y en este contexto no tiene ningún tipo de sentido y lo voy a argumentar. Por supuesto, yo le respondí en ese momento diciendo, ¿y si me colocas ese mismo gráfico como a mí me dé la gana para que me salga algo más parecido a lo que pienso? ¿No? Y emoticono riendo. Aunque ni por esa, pero me ha encantado el ridículo intento.
Y me voy a explicar con esto. Por un lado, he dicho que ni por esa, porque yo veo el gráfico y ni siquiera poniéndolo en términos relativos se ve como... o sea, ni siquiera aún así se ve que en los últimos años, se ve a los años de capitalismo social desarrollado, podemos ver cómo hay una evolución, ¿vale? A simple ojo se puede ver que es como mínimo igual, pero yo incluso la veo como más creciente, incluso en logaritmo, que está totalmente suavizado. Pero ¿por qué no es adecuado ponerlo? Para empezar, porque yo en mi gráfico lo que hablaba es, oye, aquí hay un crecimiento económico sin igual, después de 1945, cuando se empieza a desarrollar el Estado social. Y estamos hablando de Producto Interior Bruto per cápita, estamos hablando de riqueza, lo que le queda a cada uno, y ahí, para empezar, lo importante es ver cuántos euros o dólares o lo que sea se acaban consiguiendo. Eso para empezar. Yo no estaba hablando de cambio de tendencia. Eso para empezar, porque él dice, pues no sé, yo el cambio de tendencia para los países... Cambio de tendencia, pero yo no hablo de cambio de tendencia. Yo hablo de que con el desarrollo del capitalismo social, la riqueza se ha disparado. Y eso es un hecho que no se puede obviar. ¿Cuál es la argumentación de Rayo? La vamos a ver a continuación y la vamos a desmontar. Él dice, puedo entender que hayas usado inicialmente la escala lineal y no te voy a criticar por ello. Ahora que me reproches que haya puesto el mismo gráfico en escala logarítmica y sostenga que es más adecuado usar la escala lineal, ya es para nota y no precisamente buena nota. A ver, vamos a dejar esto claro. La escala lineal y la escala logarítmica tienen sus utilidades, cada una de las cuales. En realidad, cuanto más variables tenga, más indicadores y más formas de verla, más completo va a ser el análisis, eso sin ninguna duda. Pero para la argumentación que yo estaba defendiendo, que al final al cabo era un hilo de tweets mío, verlo en términos relativos no sirve para nada. Voy a explicar por qué. Cuando hay una variable que podemos observar o no observar o calcular, como el Producto Interior Bruto, eso nos está dando los valores absolutos, ¿no? Yo estaba hablando, por ejemplo, del Producto Interior Bruto y esos son euros, ¿no? O vamos a ponerlo en euros, en dólares o lo que sea. Entonces, si se pasa de 1 a 2 en crecimiento en términos absolutos, ha habido 1, ¿vale? Ha habido 1. Si lo miramos en escala logarítmica, lo que estamos haciendo es mirarlo en términos relativos, no absolutos. Es decir, comparándolo con lo que se partía, con el nivel del punto de partida. Entonces, de 1 a 2, el aumento es del 100%, porque tú partías desde 1 y has conseguido 1, que es el doble. Has crecido un 100%, te has duplicado, ¿vale? Y eso nos da otra lectura, no es mala ni buena per se, simplemente nos está mirando lo mismo desde dos ópticas diferentes. La primera es para fijarnos en euros en este caso, y la segunda es para ver cuánto ha crecido en comparación con tu punto inicial. Estoy hablando sobre los euros, pero en este caso estamos viendo en términos relativos, ¿no? Entonces, fijaos, ¿qué pasa si ahora, valiéndonos de cualquier ejemplo, pero recordad que estamos hablando de Producto Interior Bruto, pasamos de 1000 a 1100? Pues el aumento es de 100, ¿vale? De lo que sea, euros o de lo que sea, ¿no? Pero si lo miramos en escala logarítmica, de 1000 a 1100 es un aumento del 10%. Y fijaos que en verdad antes hemos aumentado 1 y era un 100%. Y ahora hemos aumentado 100, que son 100 veces más, y hemos aumentado solo un 10%. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque para empezar, hay una cuestión aritmética. Todos los valores más pequeños, como de 1 a 2, el incremento relativo siempre va a ser muy grande. Siempre. Esto es una cuestión, como digo, de aritmética básica que parece que Juan Ramón Rayo no tiene en cuenta o no quiere tener en cuenta. Porque siempre va a costar más mantener el mismo ritmo de creación o de desarrollo, de crecimiento, mejor dicho, en valores relativos. No siempre puedes crecer al 10% con la misma facilidad. Fijaos, de 1 a 2, miradlo por un ejemplo, no sé, práctico. Vosotros, si queréis ganar dinero en algo, en lo que sea, porque estáis trabajando, cobrando vuestro salario, o porque invirtáis en deuda pública o en criptomonedas o lo que queráis, vale. Si pasáis de 1 a 2, habéis ganado 1 euro. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? Depende, ¿no? En comparación con lo que teníais, es mucho. Es el crecimiento de un 100%. Pero en realidad 1 euro no te da para mucho. Entonces es importante tener la lectura de las dos cosas. Yo estaba hablando de desarrollo económico de las sociedades. ¿Vosotros creéis que lo que explica que la gente viva mejor es cuánto se haya ganado en comparación con lo que había? ¿O cuántos euros, unidades de valor absoluto, que al fin y al cabo eso se traduce en recursos públicos, en prestaciones sociales, en riqueza material,
en servicios de todo tipo, ¿vale? En herramientas, productos físicos, maquinaria, todo eso es importante si lo queremos ver en cómo ha mejorado la sociedad, es verlo en valores absolutos. Si tú quieres verlo en valores logarítmicos como hace Rayo, eso solo te sirve para un cambio relativo, para ver cuánto se ha aumentado en comparación con lo anterior, ¿vale? Pero como digo, no me vale utilizarlo en ese contexto porque primero, hay una cuestión aritmética básica que lo que hace es tu economía no puede estar creciendo al 10% siempre, porque para que sea al 10% siempre tienes que estar siempre aumentándolo más, porque ya digo que los valores pequeños, por una cuestión de aritmética básica, tienen crecimientos relativos superiores. Entonces, si tú quieres mantener el mismo crecimiento relativo, tienes que meterle mucha más caña a la variable, esa sea cual sea. Pero además hay una cuestión en la que nunca entra Juan Ramón Rayo, jamás en la vida, porque pierde siempre todo tipo de debates, que es la cuestión ecológica. La cuestión ecológica es fundamental. La economía no opera en un vacío, la economía opera en un mundo social que a su vez está en un planeta con equilibrios ecosistémicos y con las reglas de la naturaleza muy delimitadas. Y no olvidemos que en las cuestiones en nuestro planeta hay rendimientos decrecientes, hay problemas a la hora de extraer recursos recursos naturales porque no son finitos, y encima también tenemos las leyes de la entropía que no permiten que hagamos eso ni siquiera con la energía. No me quiero detener en todo este tipo de cuestiones, pero sí quiero revelar lo siguiente. La economía no puede crecer siempre al mismo ritmo, ni aunque quiera, simplemente porque nuestro planeta es finito, ¿vale? Entonces siempre le va a costar más. Solo en términos de rendimiento decreciente creo que se ve bien. Una persona, para realizar una actividad y ganar un dinero, en algún momento se va a cansar, se va a agotar y su rendimiento va a ser inferior. Esto es algo propio que tiene la naturaleza, incluso en un cuerpo humano. Nos fatigamos, no podemos mantener siempre el mismo ritmo. Y esto ocurre en todas las variables y esto está reconocido por la teoría económica convencional. No estoy aquí trayendo nada heterodoxo que sea rarísimo, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, importantísimo, si no tenemos recursos infinitos, no vamos a poder mantener el mismo ritmo de crecimiento, y tener en cuenta que en un planeta en el que cada vez se hace más presión sobre los recursos naturales y sobre la contaminación, y que hoy mismo tenemos un cambio climático tremendo y desafíos ecológicos tremendos que impiden el desarrollo normal de nuestras sociedades, ¿cómo vamos a pensar que ese crecimiento exponencial vaya a ser eterno? Ese del que hablábamos antes, ¿no? En mi gráfico inicial. Ese gráfico que se ve clarísimamente como es exponencial porque se va sumando uno sobre el otro, porque, como decía, el Estado social ha permitido un desarrollo económico tremendo. Si lo conviertes en escala logarítmica, lo que ves es que es el crecimiento relativo. No puedes permitir que eso siga indefinidamente. Nuestro planeta tiene límites. Hacerlo a ese ritmo, que se haya logrado hacer a un mismo ritmo relativo como mínimo, porque ya ahí me parece que incluso hay más tendencia, pero bueno, más pendiente, da igual, aunque sea el mismo, eso es un logro en sí, por la cuestión aritmética que he dicho, porque mantener tasas de crecimiento relativo siempre las mismas ya es un logro, ya es un éxito por una cuestión aritmética. Y lo segundo, porque nuestro planeta, con cada vez mayor presión sobre los recursos, eso es otro logro. Es un logro loco, porque nos estamos cargando nuestro planeta, pero desde luego se le debe achacar a ese desarrollo económico que no hubiésemos conseguido si no tuviésemos un estado social tan desarrollado. Y esto no es algo que solo se mire con el pasado, es que actualmente los países más pobres son también los que no tienen ningún tipo de estado social o lo tienen muy reducido. Así que todas estas artimañas de Rayo para desviar la atención, y fijaos que es un intento clarísimo por su parte de decir, bueno, a ver, voy a utilizar los logaritmos para ver si me sale más lo que yo pienso, que es que el punto de inflexión, yo no estaba hablando de punto de inflexión, pero bueno, que es con el desarrollo del capitalismo, eso ya lo sabemos, que fue cuando la economía empezó a crecer más, eso ya lo sabemos, pero cuando empezó a crecer más de verdad y beneficiando a la mayor parte de la población, fue gracias al desarrollo del sistema de la seguridad social, el estado del bienestar, el estado social, como lo queramos llamar, ¿no? Y ese intento, pues como digo, ridículo por parte de Juan Ramón Rayo de hablar de algo sobre lo que la gente, pues al fin y al cabo no le interesa. A la gente no le interesa saber cuánto es el crecimiento relativo, le interesa saber si la economía se está haciendo rica. Y en cualquier caso, mirando el crecimiento relativo, se ve claramente cómo ya es un éxito que se haya podido mantener el mismo ritmo, porque mantener el mismo ritmo, insisto, y concluyo con esto,
por una cuestión aritmética no es fácil, y mucho menos fácil, por no decir imposible, en un planeta con recursos finitos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.